Espera, antes de que sigas viendo este video, necesito hacerte una pregunta crucial. ¿Alguna vez te has detenido a pensar si realmente estás obligado a dar el diezmo? Puede que hayas escuchado a pastores y líderes religiosos hablando sobre la importancia de dar el 10% de tus ingresos, pero ¿es esto realmente lo que la Biblia enseña? Y más importante aún, ¿es algo que estás obligado a hacer? ¿O podría haber un trasfondo mucho más profundo que tal vez no conoces? Imagina por un momento que este domingo llegas a la iglesia y justo antes de que comience la colecta te enfrentas a una duda. ¿Debería dar este dinero porque es un mandato o porque mi corazón me lo pide? Lo que estás a punto de descubrir en este video podría cambiar completamente tu forma de ver el diezmo. Podría desafiar todo lo que has creído hasta ahora y, en última instancia, darte una nueva perspectiva sobre lo que significa realmente ser generoso según las enseñanzas bíblicas. Así que, si alguna vez has sentido esa duda, o si simplemente quieres entender mejor cómo el diezmo se ha transformado a lo largo de la historia bíblica, entonces quédate conmigo. Lo que voy a compartir contigo no es solo información, es una revelación que podría impactar profundamente tu vida espiritual y la forma en que ves tus finanzas. No te muevas, porque esto es algo que definitivamente necesitas saber antes de dar el próximo diezmo. Para entender si el diezmo es obligatorio hoy en día, primero debemos regresar al principio, al origen mismo de esta práctica en la Biblia. En el Antiguo Testamento, el diezmo no era solo una costumbre o una tradición. Era un mandamiento claro y específico dado por Dios a su pueblo. Pero, ¿qué significaba realmente el diezmo en esos tiempos? ¿Era simplemente una manera de contribuir al templo o había un propósito más profundo detrás de esta instrucción divina? Vamos a empezar con lo básico. El diezmo, según lo estipulado en el libro de Levítico, consistía en dar el 10% de todos los ingresos agrícolas y ganaderos. Esto incluía desde los frutos de la tierra hasta los animales del rebaño. Este 10% no era una cantidad arbitraria. Representaba una porción dedicada a Dios, un reconocimiento de que todo lo que poseían venía de Él y le pertenecía. Pero, ¿qué se hacía con este diezmo? La respuesta nos lleva al corazón mismo de la comunidad israelita, el templo y los levitas. Los levitas, que eran la tribu encargada del sacerdocio, no recibieron tierras como las demás tribus de Israel. En lugar de eso, su sustento venía directamente de los diezmos del pueblo. Así que, cuando los israelitas daban su diezmo, no solo estaban obedeciendo un mandamiento divino, estaban sosteniendo a aquellos que mantenían la vida espiritual de la nación. Sin embargo, el diezmo también tenía un significado espiritual más profundo. Era un recordatorio constante de que el pueblo dependía completamente de Dios para su provisión. Al dar ese 10%, los israelitas reconocían que todo lo que tenían era un regalo de Dios, y que, al devolver una parte de ello, estaban honrando su soberanía y su bondad. Ahora, esto es solo el comienzo de nuestra exploración. A medida que avancemos, veremos cómo este concepto del diezmo evoluciona a lo largo de la historia bíblica y cómo su significado cambia con el tiempo, especialmente con la llegada de Jesús. Pero antes de eso, vamos a profundizar un poco más en lo que el Antiguo Testamento realmente dice sobre el diezmo y cómo se esperaba que el pueblo de Israel lo practicara. Pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Ya hemos visto cómo el diezmo era una parte integral de la vida religiosa en el Antiguo Testamento. Pero, ¿qué sucede cuando llegamos al Nuevo Testamento, a la época de Jesús? ¿Sigue siendo el diezmo una obligación para los creyentes? ¿O hay un cambio en el enfoque que nos da una nueva perspectiva sobre esta práctica? En el Nuevo Testamento, Jesús menciona el diezmo,
pero lo hace en un contexto muy específico. En Mateo 23:23, Jesús habla directamente a los fariseos, aquellos líderes religiosos que eran muy estrictos en cumplir la ley al pie de la letra. Les dice: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el eneldo y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad». Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Aquí Jesús no está condenando el diezmo, pero sí está subrayando algo crucial. La justicia, la misericordia y la fe son más importantes que cumplir con una regla de manera mecánica. El diezmo, según Jesús, no debe ser visto como una obligación fría o un requisito para ganar el favor de Dios, sino como una expresión de un corazón que ya está alineado con los principios más profundos de la ley divina. Pero este no es el único cambio que vemos en el Nuevo Testamento. A medida que la iglesia primitiva comienza a formarse, vemos una transición de la práctica del diezmo hacia una forma de generosidad más radical. En el libro de Hechos, se nos dice que los primeros cristianos vendían sus propiedades y posesiones y distribuían el dinero según la necesidad de cada uno. Esta no era una práctica impuesta ni obligatoria, sino una respuesta natural al profundo sentido de comunidad y al deseo de ayudar a los hermanos en la fe. Este cambio de enfoque no elimina la idea de dar, pero sí transforma la manera en que entendemos el propósito detrás de nuestras ofrendas. Ya no se trata solo de cumplir con un porcentaje fijo, sino de dar de manera generosa y voluntaria, movidos por el amor y la compasión que Cristo nos enseñó. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy? ¿Estamos llamados a seguir el diezmo como se hacía en el Antiguo Testamento, o hay una nueva forma de entender nuestras ofrendas en la era del Nuevo Pacto? Vamos a seguir explorando este tema y veremos cómo la Iglesia moderna ha interpretado estas enseñanzas. Hoy en día, el diezmo sigue siendo un tema de gran importancia en muchas iglesias. Algunos líderes religiosos enseñan que es un mandato bíblico que los cristianos deben cumplir, mientras que otros lo ven como una práctica voluntaria que refleja el corazón generoso de cada creyente. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo es que una práctica tan antigua sigue siendo tan relevante y, a la vez, tan debatida en la iglesia moderna? Para entender esto, necesitamos mirar cómo la teología ha evolucionado a lo largo de los siglos. En muchas denominaciones cristianas, el diezmo se ha mantenido como un principio fundamental, enseñado desde el púlpito como una forma de obediencia y adoración a Dios. Para algunos, dar el 10% de sus ingresos es una manera de mostrar su gratitud por las bendiciones recibidas y de apoyar la obra de Dios en la tierra. Sin embargo, no todas las iglesias ven el diezmo de la misma manera. Algunas lo consideran más como una tradición cultural que ha sido adaptada a lo largo del tiempo, en lugar de un mandamiento bíblico absoluto. En estas comunidades se anima a los creyentes a dar según sus posibilidades y convicciones personales, sin sentirse obligados a cumplir con un porcentaje específico. Aquí es donde también entra en juego la teología de la prosperidad, una enseñanza que ha ganado popularidad en algunas iglesias. Según esta teología, dar el diezmo no solo es una manera de obedecer a Dios, sino también una fórmula para recibir bendiciones materiales a cambio. Este enfoque ha generado mucha controversia, ya que algunos argumentan que distorsiona el verdadero propósito de las ofrendas, convirtiéndolas en una especie de transacción con Dios. Es importante entender que, aunque el diezmo tiene raíces bíblicas, su aplicación en la iglesia moderna ha sido influenciada por diversas interpretaciones y contextos culturales. No hay una única manera correcta de ver el diezmo, y esto es algo que cada creyente debe considerar
a la luz de las Escrituras y su propia relación con Dios. Entonces, después de todo lo que hemos explorado sobre el diezmo, llegamos a la pregunta clave: ¿qué deberías hacer tú? ¿Cómo puedes aplicar estas enseñanzas bíblicas en tu vida diaria, de manera que reflejen no solo una obediencia exterior, sino una verdadera transformación interior? Primero, es fundamental recordar que la Biblia no nos llama simplemente a cumplir con reglas o mandatos por obligación. En su esencia, el cristianismo se trata de una relación personal con Dios, una relación basada en el amor, la gracia y la generosidad. El diezmo, aunque tiene sus raíces en la ley del Antiguo Testamento, debe ser visto en este contexto más amplio. En 2 Corintios 9:7, el apóstol Pablo nos da un principio que puede guiar nuestras decisiones sobre el diezmo y las ofrendas. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Este versículo nos recuerda que el acto de dar debe ser una expresión voluntaria y alegre, no una carga o una tarea que realizamos por miedo o presión. Por lo tanto, antes de decidir cuánto debes dar, te animo a que tomes un tiempo para orar y reflexionar. Pregúntale a Dios cuál es su voluntad para ti en esta área. Escucha a tu corazón y considera tus propias circunstancias financieras. No se trata de cumplir con un número mágico, sino de ser fiel a lo que Dios te ha puesto en el corazón. Además, recuerda que la generosidad no se limita al dinero. Hay muchas maneras de dar: tiempo, habilidades, apoyo emocional y oración. Considera cómo puedes ser un canal de bendición para otros en todas las áreas de tu vida. El verdadero espíritu del diezmo es reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios y que estamos llamados a usar nuestros recursos para bendecir a los demás. Finalmente, si te sientes guiado a dar el diezmo, hazlo con un corazón dispuesto y alegre, sabiendo que estás contribuyendo al bienestar de tu iglesia y comunidad. Pero si decides dar de una manera diferente, también está bien. Lo más importante es que tu ofrenda sea un reflejo de tu amor por Dios y por tus hermanos en la fe. Ahora que tienes esta información, te animo a que sigas reflexionando y a que compartas este video con otros que puedan estar luchando con las mismas preguntas. Déjame saber en los comentarios qué piensas sobre el diezmo. ¿Es obligatorio o es una cuestión de generosidad personal? Y si te gustó este video, no olvides darle un me gusta y suscribirte a Viaje Bíblico para más contenido que te ayudará a profundizar en tu fe. Nos vemos en el próximo viaje.